su mente a recordar que Tito, por los, digamos, Tito primeramente no se ve en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, donde están descritos muchos de aquellos quienes son o fueron justamente aquellos personajes tan importantes, Tito no está figurando en el libro de los Hechos. Recién se toma o retoma la figura de Tito en las cartas pastorales del apóstol Pablo, por lo que se presume de que Tito era hermano de Lucas. Es una presunción. Se presume de que el hermano de Lucas era Tito y por esa razón justamente no lo incluyó dentro de aquella historia de los primeros cristianos. ¿Bien? Muy bien. Y para mirar un poquito, vamos al versículo 1 del capítulo 2, que es donde vamos a detenernos en esta mañana. Y vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar justamente a entender o, digamos, a mirar la motivación de lo que justamente está hablando de la sana enseñanza. Dice Tito capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a Tito haciéndole una exhortación. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina. Vamos a mirar un poquito este concepto de sana doctrina, sana enseñanza, una enseñanza sana, una enseñanza que es parte de una alimentación. Alguien alguna vez dijo: pastor, yo no voy más a la iglesia porque no me acuerdo nada de ninguna de las predicaciones que predicó hace como un año atrás. Entonces alguien muy sabiamente le dice: bueno, yo tampoco recuerdo qué comí hace un año atrás. Pero lo que sí sé es que el alimento de hace un año atrás hace que hoy esté acá. Y había sabiduría en esa reflexión porque es parte de esa alimentación que nos va haciendo crecer. Y si bien no podemos recordar conceptualmente cada enseñanza, cada punto, cada tilde que estamos siendo formados, pero nosotros estamos reconociendo de que hay un proceso formativo en una sana enseñanza, una alimentación balanceada. No es muy saludable, aunque yo sé que pues es permitido, pero no en el ámbito espiritual, esto no funciona, de que nos demos o un atracón de comida o un desatracón de comida. Que digamos, bueno, vamos a no comer en 5 días para, usted sabe, ¿no? Bajar unas libritas. En realidad, lo que es mejor, lo que es prudente, es comenzar una dieta saludable, una sana alimentación, ¿bien? Y usted va entendiendo por qué estamos hablando de la sana alimentación y la sana enseñanza o la sana doctrina, que es parte de un proceso. Diga conmigo, proceso. Es un proceso de enseñanza que vamos entendiendo, vamos siendo alimentados y en esa alimentación vamos creciendo saludablemente. Para esto, en esta enseñanza de escuela bíblica, tenemos que fijar algunos conceptos previos que nos van a ayudar a poder tener la motivación que el apóstol Pablo tenía justamente en él, para poder decirle a Tito que pueda enseñar la sana enseñanza y que no se limita estrictamente a Tito, sino que también le escriba a Timoteo, donde luego vamos a afirmarnos para mirar la motivación del apóstol Pablo justamente para poder, tener esa fuerza para ser él formado y formar en la sana enseñanza. Para esto, lo que me gustaría que primero conceptualicemos es el concepto de verdad, pero el concepto también, obviamente, por contraposición, o sea, poniéndolo del otro lado, el concepto de mentira. Y cuando hablamos de mentira, ¿quién es el padre de las mentiras? Es el diablo, ¿no? ¿Y dónde lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Qué cree? ¿Dónde lo dice? Bueno, Juan, pregúntele al pastor. No. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Ahí dice, hablando Jesús acerca del entorno en el cual estaba, dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Fuerte, ¿no?
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Obviamente en un español muy antiguo, esta traducción, ¿no? Y los deseos de vuestro padre quieren hacer, para ponerlo en un lenguaje más sencillo hoy. Él ha sido, y aquí le escribe justamente conceptualmente el concepto de quién es el diablo. Él ha sido homicida ¿desde quién? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el principio, presten atención. Y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren, aquí podemos conceptualizar el concepto de mentira, pero también podemos ver lo que es la verdad. Y podemos ver aquí que el mentiroso sabe la verdad. El que sabe la verdad de la verdad, es el que miente. ¿Cómo la ven? Ahí lo caché, ¿no? No hay gente que no sepa la verdad más verdadera como aquel que miente. Y fíjense que, ¿usted cree que el diablo no sabe la verdad? ¿Sí o no? El diablo sabe la verdad. La sabe, la conoce, la entiende, todo, ¿no? Pero aquí vamos entendiendo o vamos viendo que la mentira tiene que ver con el conocimiento de la verdad, pero no decir dicha verdad. Por eso el diablo, quien conoce, ustedes conocen el nacimiento, esto lo vamos a ver, o digamos, no es tema para verlo hoy, pero el Antiguo Testamento nos habla de Lucifer, el lucero de la mañana. Era el ángel más preciado, este era el diablo, ¿no? O sea que conoce mejor que ninguno a Dios. Sin embargo, no dice quién es Dios. ¿Vamos bien? Por eso es que es tan importante entender cómo trabaja el concepto de la mentira. No hay persona, o mejor dicho, entidad como el diablo, que conozca la verdad como aquel que miente. Bueno, ¿podemos esto rebajarlo a la humanidad? Podemos rebajarlo también, ¿sí? Aquel que miente conoce la verdad. Pero fíjense que también en este concepto de verdad, justamente, porque Dios, dice la palabra, conoceréis la ¿qué? La verdad. Y la verdad, ¿qué os hará? Libres. Libres. Una verdad que empieza a ser formada en nuestros corazones. Es un corazón que empieza a ser escrito por la verdad, y dicha verdad empieza a trabajar en nuestra vida. Es un proceso. ¿Se acuerdan que dijimos al principio de la alimentación? Bueno, la alimentación es un proceso que va haciéndonos crecer saludablemente. ¿Bien? Y en cuanto a la alimentación, también habíamos hablado o habíamos dicho que la alimentación espiritual tiene que ver también con otro principio que está descrito en Romanos capítulo 8, versículo 28, que lo decíamos ayer en la misión, que todas las cosas son buenas. No, todas las cosas no son buenas. Vamos, busquen por favor Romanos 8, 28, rápido. Es un pasaje muy sencillo que debemos conocerlo al pie tiene que estar en nuestra boca, ¿no? Y el que primero que lo tenga, que lo lea bien fuerte y claro, también para que se escuche a quien está escuchándolo virtualmente, quién sabe dónde, ¿sí? A ver, por favor, no me hagan quedar mal. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿28 nomás? Sí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todas son buenas. ¿Bien? Porque estábamos hablando acerca de justamente la manera en la cual Dios va trabajando en nuestra vida, como podemos ilustrarlo en nuestro crecimiento natural, que parte de nuestro crecimiento saludable el día de hoy
tiene que ver con el sistema inmunológico que tenemos, que por la gracia y misericordia de Dios se ha desarrollado. Dice, pastor, está muy complicado eso. ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es el sistema que nosotros tenemos que a través de, bueno, aquí una enfermera nos puede explicar mejor, pero lo voy a explicar teológica, no clínica ni científicamente hablando, ¿eh? Entonces, pues es una enfermedad que se atenúa, ¿sí? Creo que hasta estoy hablando clínicamente, se atenúa, ¿no? Eso se llama vacuna. Y la vacuna nos coloca, yo hago mención de esto porque todavía me duele la vacuna que me han puesto esta semana, ¿sí? La del tétano duele, como quién sabe dónde. Entonces, pues ese virus que es atenuado genera en nosotros defensas, defensas que pues van desarrollando nuestro sistema inmunológico, ¿bien? Lo mismo, Romanos 8:28, espiritualmente hablando, hace exactamente lo mismo en nuestra vida. Que las cosas no son todas buenas, son males atenuados, no son males descontrolados. Usted dice, pastor, es que usted no conoce el mal que me aqueja. Bueno, es probable que sea un gran mal, pero es parte del proceso que Dios está haciendo en su vida para formar esos fundamentos para la edificación que Dios ha de formar en su vida. ¿Me explico? Si más fuerte es la vacuna, por decirlo de alguna manera, en el contexto de la enseñanza, debe ser más fuerte o más grande el edificio que se está construyendo, ¿sí o no? Ustedes han visto, este tiempo es un tiempo de mucha construcción y prosperidad en este bendito país, y mayormente hay muchas construcciones por todos lados, y cuanto más alta es la construcción, más profundo es el cimiento. No hay que ser muy iluminado para darse cuenta, pero sí hay que ser iluminado por el Espíritu para ir entendiendo que es evidente que la vacunación, o mejor dicho, la prueba que estoy pasando, esa vacuna que Dios me está dando, es parte de esa construcción providencial, que en su providencia, ya conmigo providencia, Dios está desarrollando. Por esto es que no sería muy sabio sacarse, yo no sé de qué forma puedo sacarme la vacuna que tengo aquí, ya no. Pero espiritualmente hablando, no es muy sabio reprender a la situación que estoy viviendo. Porque si entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien y comprendemos que la palabra de Dios nos dice que al Señor no se le ha ido nada de sus manos, que Él tiene el control soberano de todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Ok, ahora luego hay que procesarlo, porque al momento, hoy digo todas las cosas, pero cuando me duele, cuando me golpearon el dedo gordo, ¡ay! Y eso también, ¿será eso? Sí, aún también eso. Es que es pérdida de tiempo este dolor de pie que tengo. No, nada es pérdida de tiempo. Nada se aparta de los propósitos eternos de Dios. Y conceptualmente, mis hermanos, tenemos que entender esto. Nada es producto de la casualidad. Es que Dios hoy se levantó dormido y me dejó ahí al azar para que ande rodando por quién sabe dónde. No. Absolutamente nada de nada. Esa comprensión, mis hermanos, le da sentido a la vida que estoy viviendo. Le da sentido, le da propósito. Ahora, yo no estoy diciendo que las vacunas sean, y por experiencia le digo, sean muy... yo creo que los chicos más chicos dicen, mamá, ¿me pongo la vacuna? Sí. Pero son parte de la inmunología, ¿bien? Del sistema de crecimiento. ¿Me explico? Ahora, un detalle que decíamos ayer, esto es haciendo un paréntesis, es que aquel que no es un hijo de Dios, las circunstancias están justamente, muchas de ellas son tratadas para su propio mal. Es que no hay ningún tipo de vacuna que Dios disponga para un crecimiento saludable, sino que
digamos, el mal que pues desborda en sus vidas, los mata. O sea, la vacuna atenuada es buena o mala. Es buena, ¿no? Porque es vacuna, ¿sí? Pero si usted le ponen un virus del tétano o un virus de la gripe, un virus ahí vivito y coleando, ¿es bueno o es malo? Es malo, ¿sí? Este mundo sin Cristo, lo único que recibe son virus. Fíjense si no lo que decíamos ayer. En este bendito país está muy consciente de querer cuidarse, cuidar la propiedad privada. Y para cuidar la propiedad privada se ha liberado la compra de armas de todo sabor y color. Pasé por un lugar de pesca y había un lugar de armería y vi armas. Digo, estas armas no son para cazar, estas armas son para cazar a quién sabe quién, ¿no? Son tremendas. Pero usted ve cómo lo que en su momento, y no vamos a hacer una valoración de las armas, sino que lo que en su momento pudiera haber funcionado como algo para defensa, la gente se ha apropiado tanto de tantas armas que ahora se matan en las escuelas. ¿Vamos bien? La violencia que trató de cuidarse, de cuidar, ahora ya se ha internalizado, se ha metido y ahora se matan entre pues aquellos quienes no son, ¿me explico? Es ese virus que se ha metido. Con lo que quiero afirmar o con lo que quiero decir es que cuando Dios va colocando, obviamente en otro, esto es un paréntesis, lo cerramos acá, esto es del mundo, pero cuando Dios nos da una vacuna, una situación adversa, difícil, es para nuestra formación. Nuestra formación, como decíamos el viernes pasado, que es a través de la fe, diga conmigo fe, nos ayuda, nos fortalece, nos edifica para poder resistir y erradica, mata la raíz de la incredulidad. Lo que usted y yo como cristianos tenemos que matar día con día es la raíz de la incredulidad. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, para avanzar en este concepto de la verdad y para entender el principio de justamente, ya entendimos que el mentiroso es el primero que sabe toda la verdad y que no la quiere decir, no quiere externar dicha verdad. Conoce el todo de las cosas, pero el tema es que justamente lo que está propiciando es un gran engaño. Lo vemos en la manera en la cual Jesús describe justamente al diablo. Pero también podemos encontrar que hay una instancia en donde el hombre, la mujer, el joven y el niño pueden ser engañados, ¿sí? Y el engaño, justamente, es ahí donde el apóstol Pablo está afirmando, donde luego vamos a ir a Timoteo, donde el apóstol Pablo está mostrando que pudiese la persona tener cierto margen de engaño. La pregunta es, ¿qué es el engaño? Bueno, el engaño es creer algo que en principio creía que era de esa manera y que luego me doy cuenta si digamos me salgo del engaño, pues entonces me doy cuenta que justamente estaba engañado. Miren, para comentárselos, hace muchos años atrás, yo no soy muy fanático del fútbol soccer, ¿no? Pero para el año, creo que en 2010 más o menos, ahí había un partido que justamente fue muy apasionante entre México y Panamá. México y Panamá. Y fue increíble. De los partidos que yo recuerdo, el partido del Mundial 86, ustedes sabrán qué pasó en el Mundial 86, contra Inglaterra, un equipo que creo que se llamó Argentina, no sé qué. Por eso los argentinos aman tanto a los mexicanos, ¿no? Pero resulta que México
ganó 2-0 a Panamá. Bueno, usted dice, ¿y? No. El problema fue cómo ganó México a Panamá. Panamá manejó todo el partido de la pelota. Y el referee, el árbitro, cobró 2 penales que fueron los 2 goles de México. No, hombre, no se crean. Creo que en ese tiempo que un mexicano entraba a Panamá era mortal. Pero bueno, y a mí me sorprendió el resultado, me sorprendió todo me sorprendió. Bueno, el punto es que después seguí, porque ¿contra quién se fueron? Bueno, no hace falta mucho explicarlo, se fueron contra el árbitro. El árbitro que figuró esos 2 penales. Fíjese que hasta en YouTube va a poner México y Panamá y lo va a encontrar aún hoy en el 2018. Todavía se están recordando ese partido. El tema es que el árbitro, cuando se le preguntó acerca de los 2 penales, él dijo, pues sí, evidentemente me equivoqué. Me equivoqué. Después cuando lo miré en mi casa, lo miré por televisión, me di cuenta que me equivoqué. Pero yo lo vi dentro de la cancha de esa manera. Bueno, la afición de México, ¿qué creen que le dijo? Que te vendiste, que te pagaron, que eres un mentiroso. Pero no un mentiroso con M minúscula, un mentiroso con la M mayúscula, él y todas las palabras, las letras, en mayúscula. Pero fíjense que, bueno, ya esto llegó al colmo, ¿no? Era un árbitro centroamericano. Para colmo. Están enojados contra nosotros los mexicanos, por eso se vengaron ahí en ese partido contra Panamá. Bueno, pero una vez vi un reporte donde se lo confrontó al árbitro y el reportero dijo, usted es un mentiroso. Y justamente el árbitro, ya fastidiado por todo esto, le dice, ¿cómo usted sabe que he mentido? Si yo pago mis impuestos, voy religiosamente todos los domingos a la iglesia, soy el mejor dentro de la academia de árbitros, hago todas las cosas correctamente, voto al candidato que hay que votar, o sea que aún ahí no se equivoca, bueno, según él, en su país no se equivocaba. ¿Cómo usted sabe que he mentido? Usted no puede decirlo a mí que he mentido. Yo me he equivocado. ¿Me va entendiendo? Porque, ¿cómo usted sabe que la persona ha mentido? Decíamos que el que sabe la verdad es el que miente. Por eso la Biblia dice que el diablo es padre de mentiras. ¿Sí o no? Entonces, el que mejor sabe la verdad es aquel que está mintiendo, porque sabe cómo son las cosas. Mientras que este árbitro, él pues miró y él creyó, pero se equivocó. Y es ahí donde pudiese ser el engaño de sus ojos, el engaño del mundo, el engaño de la presión, el engaño de quién sabe qué. Donde justamente nos permite ver una visión de un proceso que, obviamente, esto es mucho más importante, pero quería traerlo desde este árbitro. Este árbitro reconoció por las evidencias, diga conmigo evidencias que fueron tangibles, dentro de un contexto, ¿sí? De un contexto, en donde pudo observar que se había equivocado. No porque había querido, sino porque había percibido las cosas desde esa manera. ¿Me explico? ¿Estamos bien hasta acá? Porque fíjense que ese árbitro, usted dice, yo no soy. No, ese árbitro somos nosotros, dentro de nuestra humanidad. Y somos árbitros que vemos algo, pero que tenemos justamente que ser enseñados a la luz de la palabra, que la palabra es aquella que va condicionando. Lo escritural, la escritura es aquello que nos determina,
Es aquello que va determinando lo que es y lo que ha de ser. ¿Bien? Entonces, dentro del conocimiento de la verdad es donde nosotros encontramos la libertad. Y es ahí donde nosotros vamos siendo formados. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Un último ejemplo y ya vamos a Timoteo. Porque necesito, pero discúlpenme un poco estos ejemplos de percepción conceptual, porque necesitamos entender, primero, la mentira. Segundo, lo que es el engaño. Y en tercer lugar, lo que es una verdad selectiva. Mira, parece muy infantil y chistoso el chiste, le iba a decir. Digamos, la historia que les voy a relatar. Cualquier situación con la realidad es pura ficción. No es ficción, ¿no? Pero encontramos, imagínense, a un muchacho y una muchacha, donde la muchacha le ha dicho al muchacho, mira, no te quiero más. ¿Sí o no? Es un problema eso, ¿no? Que el muchacho le diga a la... ¿Te dije? No, la muchacha, vamos a la muchacha. Que la muchacha le diga al muchacho, no te quiero más. Diferentes razones son las que pudiese haber terminado esa relación. Pero, ¿qué creen? El muchacho le dice, ¿cómo que no me querés? Y la muchacha le dice, no te quiero más. Pero, ¿cómo es que no me querés? Pero, mirá el tiempo que pasó. No te quiero más. Pero no me querés ni aunque sea un 50%, no, ni un 50% te quiero. Mira, no me quieres ni un 40%, no, ni un 40% te quiero. Entonces el corazón del muchacho se está quebrando, ¿no? Pero el muchacho le dice, pero no me quieres aún hasta un 5%. Y la muchacha dice, pues, bueno, sí, un 5% sí te quiero. Y el muchacho se va tranquilo. Por lo menos me quiere el 5%. ¿Sí? La chica, por alguna razón, dejó de quererlo. Pero el chico se quedó con que algo la quiere. ¿Sí? O sea, es buscar una verdad que es una verdad que es una verdad sacada de los pelos. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Lo que es lo que se habla en la actualidad, lo que es una posverdad. ¿Y qué es una posverdad? Es una verdad que se saca de lo que yo realmente quiero creer que es así. En realidad yo quiero creer que, bueno, yo no, sino este muchacho quiere creer que la muchacha lo quiere, entonces pues lo quiere un 5%. ¿Sí? ¿Quién sabe si la muchacha lo quería un 5%? Le dijo así para sacárselo de encima. Pero el muchacho se fue convencido de que era querido porque él necesitaba creer de que tenía que ser querido. Pues necesitaba creerlo. Aunque usted sabe que no era verdad. ¿Sí? Fíjense que esa verdad selectiva es la que en nuestra humanidad justamente nos hace ver las cosas desde la perspectiva que la queremos ver. Y por más que nos muestren evidencias de que las cosas no son así, pues empieza la persona a buscarle por un lado para mostrar de que es así. ¿Por qué? Porque cada uno saca su verdad desde la perspectiva en que ya cree que tiene que ser las cosas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y esto es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso es necesario que nosotros podamos ser transformados, no desde afuera para adentro, sino desde adentro, bien digo, para afuera, por la obra del Espíritu de Dios, donde empiezan a haber nuevas estructuras o formas de pensamientos, que técnicamente la palabra se llama paradigmas, que son maneras de pensar de una forma a la cual yo nunca antes hubiera pensado. Por eso es que la gente que va a una congregación cristiana, la gente que no conoce dicha congregación, dice, esta gente está loca.
Está loca porque prioriza otras cosas que no son prioridad para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe, entiende a la luz de la palabra, que el problema de las deudas que tienen muchas personas, y que están parte de ese endeudamiento, y que ese endeudamiento los lleva... El trabajo es algo maravilloso, ¿sí? No es algo que fuera en nuestra cultura, ¿sí? Es algo precioso. Por la gracia de Dios aquí tenemos trabajo. Pero el tema es que el trabajo se hace tan excesivo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que pues pagar. Y vemos que el endeudamiento no es un problema de dinero, bíblicamente hablando, sino que es un problema de satisfacción. Hello. Porque aquel que, y no estoy hablando de aquel que no quiere superarse, no, un cristiano quiere superarse, pero tiene satisfacción y agradecimiento con lo que tiene. Y esa satisfacción y ese agradecimiento con lo que tiene le hace vivir agradecido, valorando aquello que es importante en la vida, aquello que va a dar justamente ese fundamento que es parte de nuestro crecimiento natural, espiritualmente hablando, en ese proceso que Dios va haciendo en nuestra vida, desde adentro hacia afuera. Por eso es que el principio, diga conmigo principio, de nuestro, digamos, de esa enseñanza, de sana enseñanza, es nuestro acercamiento a Dios. ¿Y cómo es el proceso de nuestro acercamiento a Dios? Bueno, la Biblia nos dice que es a partir de lo que el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida, va trabajando aún hace mucho tiempo atrás, en donde jamás tal vez nos hemos visto. Es el Espíritu Santo donde estuvo obrando en su vida y lo hace reconocer su condición. Su condición, ¿cómo era la condición de nuestro corazón? Pecaminosa. Pero ¿cómo es la otra palabra que usamos acá? ¿Cómo era? Es que nuestro corazón es como un... ¿Qué otra palabra hay para marrano? Bueno, ya lo dije, ¿no? Nuestro corazón es como... se alimenta de lodo, ¿no? Se alimenta de lodo. Es parte de la naturaleza humana. Se alimenta y come lodo. Lodo que lo va fortaleciendo, lodo que está en el mundo y las cosas que se hacen en él. Y cuando Dios viene a nuestra vida, nos muestra nuestra condición enlodada. Reconocemos qué tan enlodado estamos. ¿Quién lo hace eso? ¿Lo hace tu esposo, tu esposa, tu hermano? No, lo hace Dios. Dios me hace ver, me hace mostrar mi condición enlodada, marranesca, lejos de Él, donde yo manejaba mi vida y utilizaba a Dios como la llanta de refacción. Cuando se me poncha la vida, pues el carro, digo, la vida que en este, o sea, no hay, se entiende, ¿no? Entonces, lo busco y a veces, y ya cuando ya anda todo bien, si te he visto, no me acuerdo. Y honestamente, cuando nosotros reconocemos que estuvimos lejos de Dios, que le dijimos a Dios, ¿qué fue lo que le dijimos? Mira, está muy bueno, está precioso todo esto que tú quieres hacer en mi vida. Esto de que tú quieres hacerme feliz es precioso, es maravilloso, creo que suena muy bien. Pero tranquilo, eso que se ocupe para otra persona. Déjame que yo voy a buscar mi propia felicidad porque yo sé bien lo que me hago. Yo sé bien lo que me hago. Yo voy a hacer feliz a mi manera. Van a sonar o van a tronar mis chicharrones, ¿no? ¿También dicho chicharrones? Sí. Bueno, yo voy a ser rey, voy a seguir siendo el rey. Y entonces voy a buscar mi felicidad. Y fíjense que todo lo que se hace en la vida es para ser feliz, ¿sí o no? Cualquier persona que esté más alejada de Dios, lo que propicia en su vida es ser feliz. Cualquier filosofía de vida propicia el ser feliz. Y entonces, pues, la pregunta es, ¿el hombre puede hacerse feliz en sí mismo? La respuesta es no.
no puede ser feliz per se o feliz en sí mismo. Entonces, como no puede hacerse feliz en sí mismo, justamente cae ese engaño. Es el engaño de darse cuenta que al final de la vida, o no tan al final, todo lo que ha hecho, todo lo que ha propuesto en su vida, pues no ha resultado en la felicidad que se ha propuesto, pues. Aquella persona más perversa en este mundo, que lidia, o mejor dicho que lidia, o que está dentro de los carteles más peligrosos de este mundo, lo hace para ser feliz a su manera. Pero usted sabe cómo termina esa gente. Y eso es parte justamente del engaño del pecado que te engaña. Y el hombre por sí, en sí mismo, no puede ser feliz. Entonces, lo que ocurre de que en algún momento, en algún punto de nuestra vida, nos damos cuenta de nuestra infelicidad, de que nuestro corazón está enlodado, y que obviamente el lodo comemos, el lodo que nos alimenta, y es en ese punto. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia, el favor, la misericordia de Dios, del perdón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Perdón. Don, regalo, inmerecido o total. Perdón. Entonces, Dios nos da de su perdón. Y Él nos perdona. Y no solamente nos perdona porque nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición pecaminosa, sino que es en ese punto, en ese momento, en esa circunstancia, en donde experimentamos un cambio de naturaleza. Dejamos de tener un corazón marrano y empezamos a tener un corazón de un hijo de Dios, donde lo que nos alimenta ya no es el lodo de afuera, nos alimenta su palabra, obra que es propia del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. No estamos hablando de un religioso, no estamos hablando de un pastor, no estamos hablando de nadie, estamos hablando que la palabra, conoceréis que la verdad, ¿sí? No la verdad del pastor, la verdad de la palabra, y dicha verdad, ¿qué os hará? Libre. ¿Cómo se pasa el tiempo? Entonces vemos cómo la sana enseñanza comienza en ese punto, en ese kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Veníamos en el cronos, que es el tiempo humano. Y el kairos, el tiempo de Dios, hizo que vayamos aquí para un lado, y en el momento en el cual dijimos, ay caray, sí, es así. Realmente los golpes de la vida que me ha dado es producto de la infelicidad que he vivido en las decisiones que he tomado queriendo ser feliz. No es que lo hice no queriendo, quise ser feliz y me fue como en feria, me fue mal. Entonces, me doy cuenta que no puedo encontrar la felicidad por mí mismo. La felicidad la encuentro en la obra de Dios en mi vida, donde la inteligencia mayor no es la inteligencia o la capacidad que tengo para hacer quién sabe qué cosa, sino la inteligencia suprema está en las promesas de Dios. Y cuando soy obediente a sus promesas, Dios respalda sus promesas. Y empiezo a ver cómo Dios se lleva todo el reconocimiento, todo el favor, y a mí me deja el gozo de que Dios estuvo obrando. Y el poder no radica en la fuerza que yo tengo, sino en la fuerza que Dios me da para afrontar la vida y para saber de que Él me sostiene a pesar de las dificultades. De que el temor es una alarma, ¿sí o no? Es una alarma, el temor, siento temor. Pero el temor empieza a estar ubicado en Dios. Temo a Dios, no temo a ni un hombre, a ninguna administración, a ningún personaje maquiavélico, no le tengo temor, sino que tengo mi temor puesto en el Señor. Entonces estoy libre de todo temor. Obviamente, si hay un puente que está podrido y tengo que cruzarlo, voy a cruzarlo de la mejor manera porque sé que no está bien, ¿me explico?
Y esto nos hace ver de que, temiendo al Señor, soy consciente de los peligros y los evito. Esto aún es bíblico. Aquel que ve el peligro y lo evita tiene sabiduría. El necio ve el peligro y se Pablo, ¿no? Pero justamente es propio de aquella obra que Dios va haciendo en nuestra vida. En cuanto a la sabiduría, en cuanto a la fortaleza, la fuerza. La sabiduría de la vida es saber qué tan sabio es Dios y qué tan fuerte es Él. Y cuando esto empieza a aplicarse, empiezo a caminar por la sana enseñanza, ¿sí? Recuerden el partido de México contra Panamá, ¿sí? Si no, vayan y búsquenlo. Creo que era en el 2010, pero todavía creo que tiene unos reviews. Lo he buscado para recordarlo las semanas pasadas y tenía como 1000, no sé si hasta millones de visitas, porque todavía está en la sangre de muchos mexicanos, mejor dicho, muchos panameños, los mexicanos contentísimos, pero panameños, ¿cómo fue que perdieron ese partido? ¿Sí? Y todavía no le perdonan al árbitro porque el árbitro cree que le han pagado, que ha mentido, pues. Y el árbitro se excusa diciendo, yo me equivoqué. Como usted delante de Dios en esta mañana puede decir, bueno, obviamente yo veía las cosas de esa manera, creí que era penal, pero ahora me doy cuenta que no era penal, ¿sí? Y me equivoqué, ¿sí? Y esa equivocación hace, o ese reconocimiento de esa equivocación, hace que justamente el perdón de Dios obre en su vida y usted pueda experimentar el favor de Dios en su corazón. ¿Amén? Entonces, por aquí comienza justamente la sana enseñanza. Vamos rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 4, para seguir justamente en el mismo tenor de la enseñanza, porque el apóstol Pablo le habla a Tito y le habla también a Timoteo, ¿sí? Sus dos, digamos, discípulos. Tito capítulo 4, versículo 1. Perdón. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Fíjese que Tito dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es Pablo escribiendo a Tito. Ahora, Pablo escribiendo a Timoteo dice, te suplico encarecidamente, casi el mismo tenor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero aquí le está dando una profundidad bíblica, espiritual, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, o sea, se los da en diferentes formatos para decirle que incansablemente, de diferentes maneras, pues procura predicar la palabra, habla la palabra de Dios, ¿sí? Exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es justamente una enseñanza, la enseñanza. Y luego habla acerca de justamente el entorno peligroso y el compromiso que tiene que tener Timoteo y también Tito sobre la enseñanza, una enseñanza a la luz de la palabra. Recuerden ustedes que el mundo es como ese campo de fútbol, soccer entre Panamá y México. Volvemos otra vez, ¿sí? Parece decir, el pastor se ha vuelto panameño. No. Pero es ese campo, ¿no? Entonces, si tú estás ahí, tal vez mires como ve el árbitro. Pero si miras a través de la palabra, vas a justamente a discernir, entender, a ver las cosas de una manera más clara, mucho más claras, porque dicha verdad te conducirá en la libertad. Pero luego, obviamente en el versículo 3, el apóstol Pablo está describiendo el campo de juego. Dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza. ¿Bien? No soportarán. ¿Por qué no soportarán? Y porque en realidad la Biblia dice algo, es como ¿se acuerdan del muchacho y la muchacha, no? La muchacha dice, no te quiero. La muchacha, pero ¿cómo que no me quieres? ¿No?
Entonces es buscarle la vuelta, hasta cuando justamente la muchacha dice, bueno, te quiero un 5%, porque el muchacho dice un 5%, y el muchacho se va contento, ¿no? Como dijimos en el ejemplo. Lo estoy haciendo otra vez, o recordando otra vez por aquellos quienes no estuvieron al principio de la enseñanza, ¿no? Entonces, pues buscarán esa verdad de acuerdo a lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón, entonces, a ver, ¿qué iglesia me conviene? Ya estoy, o sea, yo ya creo que las cosas tienen que ser así. ¿Tienen que ser así? Sí, así tienen que ser. A ver, ¿qué iglesia me conviene? Acá no, porque hablan de esto, acá sí. Esto es, ¿no? Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo, obviamente está afirmando el versículo 3, comezón de oír, se amontonarán, de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Entonces estarán escuchando lo que quieran escuchar, de acuerdo a su, si lo ponemos en el contexto actual, a su posverdad, o a la verdad que quieren escuchar. Y apartarán de la verdad el oído, y bueno, obviamente que se volverán a fábulas, se volverán a conceptos, a formatos de autoridades con autoritarismo, o sea, a diferentes formatos que se arman para afirmar la verdad. Recuerden ustedes que la mejor manera de poder ver la verdad es en su contexto. Cuando uno tiene una observación de algo, tiene que mirarlo en su contexto. Uno tiene que mirar las cosas, y cuando uno ve justamente en lo que ocurrió antes y después, uno puede ser mucho más justo en ver exactamente cómo son las cosas. Y obviamente que aquí dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas, o sea, los cuentos. Pero tú, justamente Timoteo, y esta observación se la dice a Timoteo, la firma en Tito y nos la dice a nosotros, pero tú, sé sobrio en todo. O sea, la palabra sobrio es una palabra que nos da o nos denota un equilibrio. Sobrio, el antónimo de sobrio, ¿cuál es? Ebrio. ¿Sí? ¿Han conocido a alguien ebrio? ¿Sí? El ebrio no sabe lo que dice, bueno, anda de un lado para el otro, pero aquí dice, no seas ebrio, sino que sé sobrio. Sé sobrio en todo. Diga conmigo todo. Todo. Pero tú soporta, y obviamente que sé sobrio en todo, y luego soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La palabra evangelium son las buenas nuevas. Cumple tu llamado. No es un magisterio, es un ministerio. Es un ministerio. Y dice la palabra, yo, justamente en el versículo 6, lo que el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, nos está diciendo a nosotros, le está dando a Timoteo el fundamento o la base de que a él le fue bien, pues. A él le fue bien, ¿sí? O sea, yo estoy llegando al final. Ya la colina que viene, me voy de este mundo. Ya me estoy yendo. Pero no me fue mal, pues. Y aquí lo dice, ¿no? Dice el versículo 6. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. O sea, ya no me queda mucho carretel en el libro, ¿no? El tiempo de mi partida está cercano. Y he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado... ¿Qué he guardado? La fe. He guardado la fe. La batalla, ¿qué batalla es? La batalla de la fe. He acabado la carrera. ¿Qué carrera es? La carrera de la fe. He guardado la fe. La batalla y la carrera es de la fe. ¿Qué es lo que nosotros justamente batallamos y peleamos? Contra la incredulidad, que es lo antónimo o lo contrario a la fe. ¿Me explico? O sea que la vida o la lucha del cristiano es batallar contra la raíz de la incredulidad. Por lo demás, y aquí era lo que decíamos,
al principio y afirmamos en la palabra, segundos anteriores. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, incluyéndote a ti, Timoteo, incluyéndote Tito, incluyéndolos a ustedes, incluyéndome. ¿Amén? Amén. Muy bien. Amén quiere decir que así sea. Esa es la afirmación, ¿sí? Palabra que, como dijimos, no fue traducida a ningún idioma. Cuando oramos, y cuando usted escuche orar un chino, cuando diga amén, es que ya terminó la oración, ¿no? A un árabe, a un lo que fuera, a un anglosajón, amen. Hasta amén, dice, ¿no? Porque es la única palabra que no fue traducida en ningún idioma. En español, ¿cómo se dice? Amén, ¿sí? Que así sea, afirmando la palabra de Dios. Mis hermanos, por eso es que siempre me ha impactado como algo muy extraño que algunos de aquellos quienes fueron grandes hombres de la fe no hablaran de sí mismos. Fíjense qué notable. No hablaron de sí mismos, sino que justamente hablaron de la obra de Dios, obrando justamente a través de la palabra. De hecho, sería mejor errar en el sentido de dar demasiadas o pocas referencias de nosotros mismos, porque sería justamente algo que no sería muy notorio, muy saludable, que nosotros pudiéramos, o quien predica pudiera dar muchos ejemplos de sí mismos, ¿eh? Es algo que es mejor no dar tantos ejemplos, ¿sí? Sino que es necesario volvernos y volcarnos a la palabra. Pero fíjense que cuando el apóstol Pablo está hablando de sí mismo, hay una experiencia justamente muy, muy vivificadora. De hecho, nos inspira y justamente nos anima a poder entender en profundidad este concepto de esta sana enseñanza. Como leímos anteriormente, el versículo 6 y 8 dice que el apóstol Pablo, justamente escribiéndole a Timoteo, nos da la idea central de lo que es enseñar la sana enseñanza. Y justamente esta sana enseñanza es aquella que va siendo permeada desde el momento en que recibimos, que nos encontramos, que fuimos impactados por la gracia de Dios, que reconocimos nuestra condición pecadora, y a partir de ahí empieza un proceso. Diga conmigo nuevamente proceso. Proceso. Es la alimentación saludable. Una alimentación que no es una alimentación selectiva. Y con esto, pues las madres luego lo sacan, ¿sí? La alimentación que ustedes han dado, que me han dado mi mamá, ¿sí? O quien me crió, ha sido total, no ha sido selectiva, salvo que tengamos alergia al gluten o a lo que fuera. Porque todo el alimento que Dios ha dado en este bendito mundo es propicio para nuestro crecimiento. Lo mismo ocurre en la palabra. La palabra empieza a permear nuestro corazón y somos dóciles, somos niños que empezamos a alimentarnos de todo el consejo de Dios. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y justamente la idea central es que el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo he predicado y me ha ido bien, me fue bien. Ahora, escuchaba un rabino decir hace unos meses atrás, decía, persona que le ha ido mal, ¿sí? En la vida ha sido Pablo, porque a Pablo lo acusaron de tantas cosas, lo aporrearon, lo golpearon, o sea que, y los judíos, esto me encantó lo que decía este rabino, los judíos lo acusaron a Pablo, a Saulo de Tarso, porque vino a ser como un americano, y veía un rabino americano, ¿no? Como un americano que se puso a vender pasaportes americanos en Monterrey. Así, miren, yo no sabía cómo el pueblo judío lo tiene, o parte del pueblo judío lo tiene el apóstol Pablo. Era un maestro judío que no se le ocurrió mejor idea que irse a Monterrey, ¿sí? A los gentiles,
y predicarles el Evangelio y llevarlos a un Israel espiritual. Dice, no, Israel espiritual. Nosotros los judíos somos el verdadero y el único pueblo de Dios. Esto es la afirmación de los más ortodoxos, ¿no? Pero el apóstol Pablo, pues, se fue a Monterrey a vender, no a vender, porque él no vendió nada, sino que justamente fue a los gentiles a predicar la palabra, abriendo justamente esa apertura a aquellos quienes no eran parte del Israel físico y que fueron redimidos por el favor y el poder de Dios. ¿Bien? Bueno, pero eso es tema de otra enseñanza. Y justamente el versículo 5 del apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Timoteo justamente tiene que hacer esto? Justamente porque es parte de ese proceso que va trayendo bendición para aquellos quienes están en derredor de Timoteo y también para Timoteo. Es que la enseñanza bíblica, la formación espiritual, es una formación que nace a través de el compartir la palabra y tener esa apertura. Diga conmigo apertura. A ser enseñado, a ser enseñable, a ser moldeable en nuestra comunión y en nuestra experiencia con Dios. Por eso el apóstol Pablo es tan persistente en hacerle notar, mira Timoteo, o Tito también, debes enseñar la sana enseñanza, todo el consejo de Dios, porque el apóstol Pablo dice, he cumplido mi ministerio, terminado mi carrera, peleado la buena batalla y quiero que sepas al enfrentar la tuya que vale la pena terminarla bien. Que no te gane la desconfianza a mitad de camino. Que lo importante es comenzar bien, pero también lo más importante es terminar bien. De hecho, cuando llegues, dice el apóstol Pablo a Timoteo, nos espera una corona de justicia, no solo para mí, sino también a ti, Timoteo, ya que la corona que nos espera a todos es para aquellos quienes aman la venida del Señor. Y fíjense que en este principio de sana enseñanza hay un principio de urgencia y un principio de comunión y cercanía a Dios. Fíjense cómo en la experiencia que decíamos de aquellos quienes eran el entorno en el ministerio de Jesús, cuando Jesús caminaba por Palestina, pues lo que la gente declaraba donde él estaba decía, Señor, Señor, ten misericordia. Kyrios eleison, ¿se acuerdan que decíamos? Kyrios, Señor, eleison, ten misericordia. Y fíjense que es parte de esa acción, de esa manera en la cual nosotros justamente empezamos a tener esa apertura. El que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en ese caminar de pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros, es donde se produce esa transformación en nuestra vida. Cosa o elemento o digamos resignificamos esta palabra no solamente cuando nos acercamos en primera instancia a Dios, sino también cuando vamos caminando día con Dios. Señor, ten misericordia. Diga conmigo, Señor, ten misericordia. Nuevamente, vamos con convicción. Señor, ten misericordia. Ahora sí, esto puede llegar a nuestros corazones, a producir una apertura a su palabra, que a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida empezamos a ser inspirados y de hecho tener una profundidad mucho mayor en nuestra relación personal con Dios. Así que podemos ver justamente en el versículo 5 y 8 aquella exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo y nos da a nosotros. Cumple tu ministerio.
lo que incluye tener una mente sobria y soportar el sufrimiento de hacer obra de evangelista. Cumple tu ministerio, ¿sí? ¿Y por qué el sufrimiento? El sufrimiento es parte de ir contracorriente en justamente la obediencia a nuestro Dios. Ahora, ¿qué es esa contracorriente? Bueno, es justamente a esos parámetros, a ese lenguaje. Y no referimos a un lenguaje cristiano, sino que a una manera de ver las cosas, ¿sí? Por eso es que nosotros como cristianos somos extranjeros y peregrinos. Un teólogo, un teólogo de Los Ángeles, un pensador, dice, nosotros los cristianos, como hijos de Dios, y lo dijo en un ámbito hispano, justamente, y todos se empezaron a reír, dice, siempre estamos atravesando murallas, cruzando murallas. Y quedaron así los que estábamos escuchando. Pero en realidad es así, estamos cruzando murallas en cuanto a formas de pensar, de entender este mundo que no se conciben a la luz de la palabra. Es que la Biblia nos lleva justamente a pensar o repensar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y esa perspectiva justamente, el apóstol Pablo dice, bueno, tienes que tener una mente sobria, despierta, no te duermas, camarón, que se duerme. Y el mundo, pues, te hace dormir. Como decíamos, todo aquello que no alimenta tu fe, todo aquello que no inspira tu fe, o todo aquello que no despierta tu fe, te va a poner a dormir. Por eso es que en la semana, todo lo que leas, todo lo que escuches, todo lo que pienses, que no alimente tu fe, te va a poner a dormir. Tal vez te dice, pastor, ¿por qué soy tan dormido en esta enseñanza? Bueno, porque tenemos 2 horas de... No, 1 hora y media de enseñanza, pero también puede ser porque no conecto mi experiencia semanal con la enseñanza. Es parte, puede ser. Y tenemos que, a partir de hoy, algunos a partir de semanas pasadas, empezaron a tomar esta dinámica. Todo aquello que no alimenta mi fe, pues me pone a dormir. Voy a estar despierto, voy a estar sobrio, voy a dejar de estar ebrio. Y también voy a soportar el sufrimiento. Mis hermanos, el Evangelio, esto ya lo dijimos en muchas oportunidades, tiene un poder seductor de inmenso potencial para avergonzar al que cree, desde aquel que no cree. El que no cree encuentra en el Evangelio ese poder que lo seduce para avergonzar a aquel que cree, ¿sí? Entonces, aquel que no cree se vale del Evangelio para avergonzarlo al que cree. Y el que cree justamente se siente ofendido, se siente como que le están haciendo bullying. Y el apóstol Pablo lo dice, o sea, soporta el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienes que saber que para el que no cree, el Evangelio lo utiliza para avergonzar al que cree. Porque tú eres cristiano, tú eres evangélico, tú vas a una iglesia el domingo, ¿sí? Y de ahí en más, quién sabe cuánta cosa. Y usted sabe que el propósito del avergonzamiento, ¿sí?, o la vergüenza, es no hacerlo más. Cuando mi esposa o yo, en algunas situaciones privadas, avergonzamos a nuestros hijos, en ámbitos privados obviamente, es para que no lo hagan más, para que no se haga más. Y esto es lo que ocurre en aquel que no cree, avergonzando a aquel que cree. ¿Pero qué cree? Aquel ingrato, vamos a ponerlo así, ¿no? Aquel que me avergüenza. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de qué. Porque es poder de Dios. Porque aquel que se ríe de mí, cuando experimente el poder de Dios, ahí se va a reír de mí. No que te reías de mí, no que me decías esto, me decías lo otro, ¿sí? Es que estabas en la cancha y estabas como el árbitro mirando, estabas mirando mal, ¿sí? Estabas viendo muy mal. Y esto justamente es propio. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, la cosa es así. De hecho, justamente el apóstol Pablo dice, mira, Timoteo,
he cumplido mi ministerio y al estar justamente a las puertas de la muerte, quiero que sepas que esto vale la pena. Vale la pena vivir. Vale la pena abrir tu corazón a la sana enseñanza de la palabra. Y en la formación de la palabra, dentro de justamente empezar a caminar, como dice Salmos capítulo 1, aquel que medita de día y de noche, ¿en qué? En la palabra. O sea, andar a la velocidad del corazón, no a la velocidad de la cabeza. El cerebro va, pero bajar, meditar a la velocidad del corazón vale la pena. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, una madurez espiritual. La madurez espiritual, cuando se acuerdan que lo conceptualizamos, no es aquel que tiene todo el conocimiento, sino que ese puede ser un gran conocedor bíblicamente hablando. La madurez espiritual es aquel quien conoce algo y se somete a dicha verdad. Adquirimos madurez espiritual cuando nos sometemos, diga conmigo, sometimiento, a las verdades aprendidas, a la palabra. No estamos hablando a un personaje, ¿sí? Llámese pastor o como se llame. No. Recuerden ustedes que yo soy una oveja con cencerro, ¿sí? Soy una oveja más. Soy el mesero. Te dirá, ¿cómo mesero? Sí. Quien trae la comida es el chef. La prepara es el chef, es el Señor. Y lo que he hecho, me he alimentado antes y para no estar aquí queriendo comer y me alimento. Y obviamente que el mesero presenta la comida, o digamos, sirve los platos. Sirve más que los platos, sirve la comida, ¿no? Y la comida es, usted cuando va a un restaurante, ¿qué es lo que va buscando? ¿Al mesero o a la comida? ¿No es cierto? Es fácil. Entonces, lo que hacemos nosotros es alimentarnos de la comida que Dios nos está dando. Y obviamente el pastor es el mesero, pero usted también es un mesero, ¿sí? Usted debe ser el grifo donde pasa el agua. El grifo tiene que estar en buenas condiciones para que pase el agua tal como viene, o debería estar, ¿no es cierto? Estamos hablando de la palabra de Dios. Y el alimento, que es el alimento de Dios, el alimento del Señor, su palabra, pues somos aquellos quienes no ponemos las manos en los platos o en el plato para contaminar dicha palabra. El apóstol Pablo le dice entonces, vale la pena. La recompensa que estoy a punto de recibir es incomparable, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La corona de victoria que será puesta sobre mi cabeza al final de esta carrera es justamente digna de toda esta disciplina, de todo aquello que he padecido, que he sufrido. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que he vivido en esta vida le he encontrado sentido, en base a la providencia que Dios me ha dado para enfrentar las situaciones venideras. De hecho, el apóstol Pablo está dejando por sentado de que todo lo que le ocurre a Timoteo o a Tito es para su bien. Y esto es lo que nos ocurre en nuestro crecimiento. Todo lo que nosotros estamos expuestos en esta vida, Dios lo dispuso para nuestro bien. Aunque justamente la vacuna duela, pero encontramos sentido. ¿Por qué? Porque está conforme a los propósitos que Dios ha establecido, construir esa edificación que ha de glorificar el nombre de Dios. Entonces, justamente, volvemos a Tito, donde dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, y retomamos en Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, en todos los escenarios, redarguya, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. De hecho, este es un detalle extra de lo que significa cumplir el ministerio. La refrescante predicación de la palabra de Dios incluye este hábito de paciencia. Paciencia que Dios ha tenido conmigo. Y esa paciencia que Dios ha tenido conmigo, que soy consciente de su paciencia, soy consciente de su misericordia, soy consciente
de ese amor que Dios ha tenido para conmigo, que se manifiesta en la manera en la cual siento su cuidado y protección, es la manera en la cual yo puedo compartir con mi próximo más cercano. Y el apóstol Pablo justamente está afirmando esta palabra, y justamente vamos a volver otra vez para ir concluyendo, donde dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana enseñanza. De hecho, esto es propio de un corazón duro y entenebrecido. Y ese corazón duro y entenebrecido está, digamos, enmarcado en un lenguaje donde nos permite ver que puede haber personas dentro de un ámbito religioso que conozcan el lenguaje religioso, que conozcan o tengan ciertas apariencias de piedad, pero el apóstol Pablo dice, mejor dicho, no el apóstol Pablo, el Señor Jesús le preguntaron: ¿cómo los conoceremos a aquellos quienes son tus discípulos? Y la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto que el Señor Jesús estaba diciendo, que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 está diciendo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Estas 9 virtudes son parte justamente del fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu es lo que determina la evidencia de ser un hijo de Dios. Ahora, decíamos que el amor no cuando todo está bien, sino amor cuando no hay amor, cuando hay desamor. Gozo cuando está todo para atrás, ¿no? No hay tema para gozarse, gozo. Paz en medio de la guerra, ¿sí? Y así en cada palabra antisonante de Gálatas 5:22 vamos encontrando la enseñanza o la evidencia, más que enseñanza, la evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Tenemos mucho más para compartir. Seguramente mi esposa va a seguir avanzando el domingo que viene. No sé todavía, ¿sí? Pero no sé si vamos a estar ella o yo. Vamos a probar que esté ella, lo más probable, ¿sí? Pero vamos a quedar aquí, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de la apertura de nuestro corazón, ¿sí? La apertura a la sana enseñanza y la motivación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo para que él pueda predicar a tiempo y fuera de tiempo esta palabra vivificante, refrescante, que trae salvación, porque al conocer la verdad, dicha verdad nos hace libres. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por enseñarnos. Gracias, Padre, porque tú eres la verdad, porque tú quieres abrirnos esa verdad y quieres mostrarnos tu verdad a través de tu palabra. Rompe toda imagen, concepto, idea que distorsione, que quite, Señor, o que nos haga pensar de una manera y no estemos abiertos a lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas. Señor, nos exponemos a ser enseñables todos los que estamos en este lugar. Pero especialmente yo te pido por aquellos quienes están lejos de ti, por aquellos quienes reconocen en esta mañana que su corazón está lejos, que están viviendo en un mundo que está totalmente enlodado y que ese lodo es parte de su alimentación cotidiana y constante. Yo te pido, Señor, por aquellos quienes en esta mañana, por la obra de tu Espíritu, reconocen esta condición. Y te ruego, Señor, que en un acto, en un gesto de arrepentimiento, ellos puedan volverse a ti con sus palabras, diciéndole: Señor, te pido perdón por haber vivido tanto tiempo lejos, porque me creí viviendo en la cancha de juego
de que tanto el árbitro como decía sí era sí. Pero ahora me doy cuenta, saliendo, de que tu verdad me muestra de que realmente estaba equivocado. Estaba honestamente equivocado. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Vuélveme, Señor, a ti. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Padre, por aquellos quienes en esta mañana están encontrándose contigo. Y por aquellos quienes en esta mañana estamos, Señor, siendo formados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser guiados en la profundidad del conocimiento de todo tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén.